Hola nuevamente, bienvenido a este quinto video de programación en Python desde cero, en el cual revisaremos cómo utilizar la estructura selectiva if en Python. Primeramente revisaremos cuál es la sintaxis que se debe utilizar para utilizar la estructura if, y la sintaxis es la que se muestra en el archivo de texto de la izquierda. Colocamos primeramente la palabra if, que es la palabra en inglés que traducido al español es sí. Entonces nos dice acá, si la condición que tenemos acá se cumple, que en condición nosotros lo que tenemos que colocar es una estructura booleana, una expresión booleana, como vimos en los tipos de datos del video número 2. Si la condición se cumple, Python va a ejecutar las sentencias que están en la parte de abajo. Veamos que para que le indiquemos a Python que lo que se debe de ejecutar en la parte de sentencias se encuentra dentro del ciclo if, necesitamos colocar un espacio en la segunda línea. A eso se le conoce como indentación en este caso de esta sentencia o de esta línea de código, ¿sí? Con ese espacio decimos que lo que está en la parte de la derecha después del espacio se encuentra dentro de la estructura selectiva if. Para ilustrarlo con un ejemplo, imaginemos que tenemos una variable definida como x igual a 4. ¿Okay? Voy a imprimir x. Veamos que efectivamente x está guardado en memoria con el número 4. Ahora pensemos en que queremos preguntarle a Python si el número, la variable x es un número positivo. Entonces podríamos decir que si x es mayor que 0, recordemos que si es mayor que 0, pues tendríamos un número positivo. Entonces, si de x es mayor que 0, le damos enter, dejamos un espacio, que sería el de acá, de la indentación, y después colocamos lo que queremos que se ejecute si se cumple la condición. Entonces, para este caso voy a poner un print y voy a decirle a Python que diga que el número x es positivo. ¿Sale? Si quiero que acá x se vaya actualizando con el valor que definimos como x, podemos colocar las llaves x para que se evalúe, pero recordemos que para que se evalúe lo que está entre las llaves tenemos que colocar una f antes de los apóstrofes. Entonces le doy enter y veamos que efectivamente se evalúa y me dice que el número 4 es positivo, como era de esperarse. Ahora, por ejemplo, si nosotros colocáramos x igual a menos 10, sabemos que no es un número positivo. Voy a imprimir el valor de x y veamos que efectivamente ya se actualizó al valor de menos 10. Copio la línea de código anterior, la vuelvo a ejecutar y no pasa nada. No pasa nada porque no se cumplió la condición. Entonces, como no se cumplió la condición, Python no ejecuta las sentencias que están en la parte de abajo. Existe una variante del ciclo if que nos podría servir acá para decir, por ejemplo, que ahora x tenemos como un número positivo. Y eso es cuando agregamos la instrucción else, que es la que ahora le estoy mostrando en la parte de la izquierda del archivo de texto. Veamos que cuando nosotros agregamos else al mismo nivel que if, veamos que acá no dejamos ninguna indentación entre if y else. Eso es muy importante para que no nos marquen errores. Entonces, después del else, igual colocamos los dos puntos y después las sentencias que se van a cumplir si no se cumple la condición. Entonces, por ejemplo, para este caso voy a volver a copiar otra vez en la parte que ya tenemos de código, solo que ahora voy a agregar al mismo nivel. Vean que no dejé la indentación para colocar el else. Y le voy a decir que me imprima print f para que me evalúe el número x es negativo. ¿Okay? Le doy enter, que se ejecute, y ahora, como vemos, ahora sí ya tenemos que el número x es negativo. ¿Okay? De esta forma funciona el else, es decir, si no se cumple la expresión booleana, se va a ejecutar lo que hay en else. Y por último, la última variante que también sirve para no repetir muchas veces la estructura if es la variante if, else if y else, que es el que les estoy mostrando ahora en el archivo de texto. Veamos que podemos
anidar varios if, pero sin utilizar repetidamente if, podemos evaluar mejor diferentes condiciones, como por ejemplo la que estoy mostrando en el archivo de texto es: primero colocamos if normal como en el primer caso, después la primera condición, los dos puntos, posteriormente las sentencias que nosotros queremos ejecutar si se cumple la primera condición, posteriormente al mismo nivel que if, colocamos if, el if, sin dejar ninguna indentación. Posteriormente la condición 2, las sentencias que se deben de ejecutar si se cumple la condición 2, y así sucesivamente hasta la condición n. Y podemos agregar también al final un else si no se cumple ninguna de las tres condiciones anteriores. Por ejemplo, acá de forma rápida podríamos pensar que definimos ahora x como igual a 0. Entonces no podríamos decir si x es positivo o negativo. Entonces podríamos agregar acá en lugar del else podríamos poner un if. Si x es menor que 0, pues que me diga que efectivamente el número x es negativo. Y el último caso sería un else que me diga print f, el número x es 0. Que sería para cubrir todos los casos de los números reales. Entonces le doy enter y veamos que efectivamente el número 0 es 0, ¿sí? No entra ni en la primera parte donde me decía que era positivo, ni cuando es negativo. Ok, vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado utilizando la estructura if, el if y else, y es el que les muestro en esta pantalla. Y vamos a utilizar Visual Studio Code para hacerlo también, ir practicando en ese editor de código. Entonces este ejemplo me dice realizar un programa que resuelva una ecuación de segundo grado, en la cual se pida los coeficientes a, b y c, y que además, en caso de que exista una división sobre 0, el programa lo detecte y avise al usuario. Pista, dice un polinomio de segundo grado tiene la forma en la que se muestra allí, y la fórmula según la ecuación de segundo grado. Para resolver una ecuación de segundo grado tenemos dos posibles soluciones, que son las que se muestran ahí en pantalla. Entonces voy a crear un nuevo archivo en Visual Studio Code que se llame segundo grado.py. Ok, y voy a ocultar esta parte para que tenga yo más espacio para el código. Voy a bajar un poquito esto. Y ahora, entonces, primeramente, para que podamos utilizar las ecuaciones para determinar las raíces de una ecuación de segundo grado, es alimentar los datos, es decir, que me pregunte cuál es el valor de A, el valor de B y el valor de C. Para practicar un poquito también voy a importar un módulo para utilizar la función sqrt. Entonces voy a importar esa función del módulo mat. Entonces le pongo de mat que me import sqrt. ¿Okay? Entonces esa puede ser mi primera línea. Le doy enter y ahora le voy a decir que le imprima al usuario, por ejemplo, en una cadena de texto que dé un poco de información del programa. La ecuación de segundo grado tiene la forma ax y x al cuadrado. Recuerden que en Python lo ponemos como doble asterisco para cuando queremos elevar al cuadrado, más b por x más c igual a 0. ¿Okay? Eso nada más como para que aparezca como un texto.
y nos dé pues la idea de qué es lo que qué es lo que va a representar A, qué es lo que va a representar B y qué es lo que va a representar C. Eso es opcional. Después voy a pedir que el usuario introduzca el valor de los coeficientes. Para eso voy a definir la variable A y voy a ponerle un input para que me introduzca, y le voy a poner valor del coeficiente A, dos puntitos, un espacio. Y hasta acá, pues cuando yo introduzca el valor de A, me lo va a convertir como una cadena de texto. Pero si yo quiero después operar con la variable A, tenemos que convertirlo voy a convertir a una variable de punto flotante. Entonces le voy a poner float. Y quiero que todo esto lo convierta en float, el valor que yo voy a ingresar. ¿Vale? Entonces hasta allí, y voy a hacer lo mismo para la variable B y C. Entonces lo voy a copiar y pegar, solo que acá va a ser C, arriba B, y estas van a ser la variable B y C. ¿Sale? Ok, entonces hasta allí ya tengo copiada, ya tengo definida los tres coeficientes. Posteriormente voy a dejar un espacio en blanco, le voy a poner solo un print para que no se junte todo. Con esto voy a imprimir un espacio en blanco. Posterior puedo ya utilizar la instrucción if. Voy a decir, si A es diferente, recuerden que para colocar diferente utilizamos el signo de exclamación de cierre, igual a 0. Si es diferente a 0, que sería el coeficiente A, pues tendríamos una ecuación de segundo grado. Entonces, como tenemos una ecuación de segundo grado, podemos hacer uso de la fórmula de segundo grado para determinar las raíces de la ecuación cuadrática. Ok, entonces voy a dejar acá una indentación. Le voy a poner ahora que x1 es igual a todo el numerador lo pongo entre paréntesis, división, y entre todo el denominador. Lo del denominador es 2 veces A, entonces coloco 2 por A. Y en el numerador tengo que poner menos B, el valor de B, más la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC. Entonces sería más SQRT. Ya cargué la función SQRT del módulo mat. Y entre paréntesis voy a colocar todo lo que le vamos a sacar raíz cuadrada, que sería el valor de B elevado al cuadrado. Entonces serían doble asterisco B cuadrada menos 4 por A por C. Y de esta forma tenemos ya tipiada o escrita la ecuación de la raíz, perdón, de la primera raíz de la expresión de segundo grado. Voy a volver a copiar y pegar para la segunda, y lo único que difiere en la segunda es que acá en lugar de menos B, en lugar del positivo de la raíz, acá sería un negativo, y esto vendría siendo la raíz x2. ¿Sale? Entonces hasta ahí ya tendríamos calcular las dos raíces de la ecuación de segundo grado. Y entonces le puedo poner que me imprima ya los resultados, un print. Y voy a decir que voy a poner una F acá, y las soluciones son x1 igual a, y entre llaves voy a poner el valor de x1 y x2 igual que se evalúe lo que me dé anteriormente como x2. Y el otro caso sería en el cual yo introduzco a x como el valor de 0. Para este caso, si nosotros le ponemos x igual a 0, se elimina todo el término cuadrático y ya no tenemos una expresión cuadrática, tendríamos una ecuación de primer grado. Entonces colocamos al mismo nivel que el if para colocar el if. Si A es igual a 0, le voy a poner que me imprima print no es una
ecuación de segundo grado. ¿Ok? Y de esta forma terminamos este código. Lo voy a correr y veamos. Entonces acá en la terminal vemos que me pide, voy a hacer un poquito más grande. Okay. ¿Cuál es el valor del coeficiente A? Voy a introducir un valor de 3, por ejemplo. 3. El valor de B que sea 4. Y el valor de C que sea menos 5. Y vemos que nos dice las soluciones son 0.7872 y también me da la solución de x2. Ahora voy a limpiar la pantalla, le doy un clear para que se limpie la terminal. Y voy a volver a correr el programa, pero ahora voy a poner el coeficiente A igual a 0 para que veamos que también esté funcionando la instrucción el if. Okay, voy a colocar A como 0 y las otras expresiones como 4 y menos 5 como teníamos anteriormente. Y vemos que efectivamente entra en la otra sentencia, ejecuta la otra sentencia que no es una ecuación de segundo grado. Entonces de esta forma podemos utilizar la estructura selectiva if. Existen tres variantes. Está solito el ciclo if, está la estructura if con la variante else, o la otra que es para poder utilizar varias condiciones es la variante if y el if. Acá podríamos introducir también un else si fuera necesario, pero en este caso con esto es más que suficiente. Y hasta acá terminamos este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.